En esta hora quiero hablarles la cuarta enseñanza sobre el tema confrontando a los demonios. Y hemos dicho que confrontar a los demonios es un deber de todo creyente. Pero al confrontar a los demonios, siempre nosotros debemos seguir cuidadosamente la enseñanza de la palabra de Dios y también escuchar la guianza del Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos venido aprendiendo algunas reglas prácticas de la guerra espiritual en el momento de confrontar a los demonios. Y hemos dicho que una de las cosas prácticas que tenemos que hacer es tener cuidado no solamente con las emociones, sino tener cuidado con las manifestaciones en el momento de confrontar a los demonios. Jesús habló mucho de esto, de tener cuidado, de no dejarnos guiar por las manifestaciones aparentes de cierto poder o de cierto don espiritual. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dijo bien claro que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de su Padre, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces Jesús nos estaba advirtiendo que no porque echen fuera demonios, no porque hablen nuevas lenguas, no porque hagan milagros o porque hagan ciertas señales, significa que esa persona es un verdadero siervo de Dios. Dijimos que hoy en día hay muchos cristianos que se comen todo lo que oyen, ¿cierto? Que se creen todo lo que ven y que siguen a predicadores con cierta facilidad para comunicar el mensaje, que siguen a predicadores con cierta carisma, y en todo lo que este predicador o predicadores dicen en sus predicaciones o enseñanzas, muchos cristianos lo aceptan por el simple hecho de que está hablando alguien que se dice llamar que es un siervo de Dios. Alguien que está hablando cosas aparentemente usando la Biblia, pero que puede ser que no sean realmente la palabra del Señor, sino que la están cambiando, la están tergiversando, como dice la Escritura. Pero los cristianos, simplemente porque es alguien reconocido, no ponemos atención a lo que se nos está enseñando y lo tomamos todo, lo creemos todo, y eso es un error. Jesús dijo, debemos de tener cuidado. No los vas a conocer por sus dones, sino que los vas a conocer por su fruto lo conoceréis, dice la Escritura. Por lo tanto, en una confrontación con los demonios, debemos de tener cuidado con la manifestación del hablar en lenguas. ¿Se acuerda de eso? Ya enseñé eso, ¿verdad? Cuidado en el momento de nosotros estar ejerciendo liberación sobre una persona. Cuide que nadie hable lenguas. Cuide que nadie habla en lenguas. Nos dimos cuenta que Jesús no habló en lenguas para confrontar a un demonio, ¿sí? Nos dimos cuenta entonces que los demonios pueden hablar en lenguas, ¿cierto? ¿Sí? El demonio puede imitar los dones espirituales. Acuérdese cuando Moisés vino delante de Faraón y para darle señal de que Dios estaba hablando a través de él, ¿qué hizo Moisés? Arrojó la vara, ¿verdad?, de Aarón, y dice que se convirtió en serpiente. ¿Y qué hizo Faraón? Muy bien, se trata de hacer truquitos. Bueno, a ver, vengan mis adivinos, vengan mis hechiceros, los mandó traer y ellos hicieron exactamente lo mismo. Pero ¿qué sucedió? La vara o la serpiente de Moisés, ¿verdad?, de la vara, se comió a la de los
hechiceros. Con eso nos damos cuenta que los dones se pueden imitar, pero el fruto del Espíritu no se puede imitar. Entonces, a la hora de una liberación, no se recomienda participar en una liberación donde haya personas que estén hablando en lenguas. Cuídese de las personas que hablen lenguas en un momento de liberación, porque no se recomienda esto, porque usted no sabe qué está diciendo esa persona en lenguas, ¿sí? Así que debemos de conocer bien a las personas que están ayudándonos en una liberación. Por eso Pablo decía, yo prefiero hablar en lengua entendible en la congregación, ¿cierto? Así que cuidado, ya lo expliqué esto. Otra de las manifestaciones con las que debemos de tener cuidado es la imposición de manos. ¿Recuerda eso? Por eso Pablo le decía a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Y hablamos del peligro del orgullo que puede venir a la vida de un hombre que está acostumbrado a imponer las manos sobre las personas para que ellos sanen, para que ellos reciban cierto don. Y no estoy diciendo que no se pueda hacer esto, simplemente Pablo le dice, no impongas las manos con ligereza. En otras palabras, ten cuidado a la hora de imponer las manos. ¿Por qué? Porque cuando imponemos manos, transferimos nosotros dones, impartimos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, pero el imponer manos también es usado en los ritos de ocultismo. ¿Ok? Entonces, no deje usted que cualquier persona ponga manos sobre su vida, ni tampoco usted ponga manos sobre cualquier persona a la ligera. Eso es lo que nosotros hemos estado enseñando. Entonces, por favor, no deje que cualquier persona ore por usted. No deje que cualquier persona ore por usted y mucho menos que ore en lenguas por usted. ¿Me estoy explicando? ¿Seguro que me estoy explicando? ¿Sí? Y espero que lo entienda porque ya lo expliqué esto hace 8 días. Hemos visto que nunca vimos a Jesús imponiendo manos para echar fuera a los demonios. Entonces no se recomienda imponer manos para echar fuera a los demonios. Escúcheme bien, ¿sí? Por favor, esto no se recomienda. Quizá en algún momento pueda suceder, ¿verdad? Pero no es recomendable. Ahora, escuche lo que voy a decir con mucha atención. Me atrevo a pensar, y esto es un pensamiento, no es una enseñanza. Me atrevo a pensar que en algún momento Jesús quizá echó fuera a un demonio tocando a una persona. Pero es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? No se compara la pureza y la santidad de Él con la nuestra en ningún momento. Por lo tanto, nosotros debemos de evitar hasta donde sea posible hacer uso de imponer las manos para echar fuera a los demonios. Con esto en mente, quiero entonces hablarle de otro cuidado en otra manifestación. En esta noche vamos a aprender que debemos de tener cuidado con la liberación del sexo opuesto. Por eso quise recordar lo de la imposición de las manos, porque esto tiene que ver con lo que voy a enseñarle ahora. Cuidado con la liberación del sexo opuesto. Es muy importante que usted y yo en la guerra espiritual tengamos mucho cuidado con la liberación del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque es un peligro ministrar a personas del sexo opuesto. En otras palabras, que un pastor o un hombre ministre a una persona endemoniada que es una mujer, o viceversa, que una mujer ministra o pastora ministre a un hombre. Esto es un riesgo, un peligro. Aunque sabemos nosotros, escúcheme bien, por las escrituras, que hay registro de que Jesús ministró y echó fuera a demonios de hombres, pero también de mujeres, ¿cierto? ¿A quién recordamos que echó fuera de ellas 7 demonios?
a María Magdalena. En Marcos capítulo 16, versículo 9, la Biblia enseña claramente que Jesús echó de María Magdalena 7 demonios, ¿sí? Entonces, esto no dice que sea una contradicción a lo que yo le quiero enseñar. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que dice que en Él no se halló pecado. ¿Me explico? Él no tenía una mente llena de lujuria como algunos hombres la podemos tener por el pasado de pecado en el cual hemos o se ha vivido, ¿sí? Déjeme excluirme en esto porque yo conocí al Señor desde los 2 años de edad, pero hay algunas personas que fueron sumergidos en el pecado de tal manera que aprendieron desde pequeños a mirar a una mujer como un objeto sexual, ¿sí? De tal manera que no pueden ver a una mujer a veces libremente cerca de ellos sin sentir cierta atracción física o sexual, y algunos inclusive tenían la capacidad o la mente tan sucia por el pecado que desnudaban a las mujeres con la vista simplemente. A ver si me estoy explicando, ¿sí? Es por esta razón que usted y yo debemos evitar al máximo, hasta donde sea posible, confrontar a un demonio en una persona del sexo opuesto. Evite, por favor, todo contacto físico si es que usted no puede evitar ministrar a una persona del sexo opuesto. O sea, yo voy a tratar de evitarlo, pero si por alguna razón se dio el momento en el cual delante de mí está una persona del sexo opuesto que necesita ser ministrada y necesitamos echar fuera a ese demonio, lo vamos a hacer, pero tratando, escuche bien, de evitar al máximo todo contacto con esa persona, ¿sí? Toda clase de contacto. ¿Por qué? Porque los demonios pueden, escúcheme bien, aprovechar cualquier circunstancia, pueden aprovechar cualquier cosa para distraernos y para crear con facilidad pensamientos lascivos en nuestra mente. ¿Sí me estoy explicando? Principalmente cuando estamos ministrando a una mujer que no está vestida con pudor y con modestia. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? A veces hay mujeres inconversas, obviamente, espero que no las conversas, ¿verdad? Pero a veces hay mujeres inconversas que visten sin pudor, sin modestia, y que casi traen expuestos, ¿verdad?, sus partes nobles o sus partes íntimas, la mitad o más de la mitad de sus piernas, quizá con un short muy entallado, con una minifalda o con un escote muy pronunciado que casi nos pica un ojo. ¿Me expliqué? También serios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con el ministro que está ministrando? Debe tener mucho cuidado en esta circunstancia, porque si en el pasado este ministro fue una persona que su mente fue esclavizada en la pornografía, fue esclavizada de la lascivia y todos esos pecados que pueden entrar por la vista, está expuesto a un peligro muy grande. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso, cuidado con ministrar al sexo opuesto. Lo vamos a evitar, pero cuando no es posible, voy a tener cuidado de evitar todo contacto cercano con esa persona. Amén. Segunda cosa que tenemos que nosotros tener cuidado en cuanto a las manifestaciones. Vamos a tener cuidado con las aparentes profecías. ¿Ok? Cuidado con las aparentes profecías. ¿Por qué? Porque también en la guerra espiritual se va a dar cuenta usted que en ocasiones puede que los demonios comiencen a hablar, puede que los demonios comiencen a decir cosas que quizá nos hagan pensar
que Dios está en esa persona o que esa persona ha sido liberada. Debemos de tener cuidado con esto. Jamás debemos aceptar una profecía o una palabra de sabiduría sin buscar primeramente la confirmación del Espíritu Santo de Dios para ver si esa profecía o esa palabra que esa persona está hablando está conforme a la Escritura. Es lo primero que yo debo de buscar. Pero escuche bien, por favor, lo que le voy a decir. Si vemos que está conforme a la palabra lo que está diciendo esa persona, aún así debo de tener cuidado, porque es probable que ese demonio me esté citando la Escritura. Por favor, atención a lo que estoy diciendo, ¿ok? Porque esto es enseñanza pura, oro puro, que nos va a evitar ser engañados. Usted dice, bueno, me está recitando la palabra, y tú dices, es de Dios porque está conforme a la palabra. No, Señor. El que te esté recitando la palabra no significa que sea de Dios esa profecía o esa palabra de sabiduría que te están dando. A Jesús vino el mismo Satanás, y cuando lo tentó en el desierto, cuando lo tentó en el templo, cuando lo tentó en el monte, siempre le recitó la palabra. ¿Me expliqué? Y no le estaba hablando el Espíritu de Dios. No le estaba hablando un profeta ungido de Dios. Le estaba hablando el mismo Satanás, pero usando ¿qué? La palabra. Así que cuidado con los mensajes que son conforme a las Escrituras. No te dejes guiar simplemente por un mensaje que aparentemente suena bíblico. Por esta razón, porque los demonios comúnmente tratan de ganar credibilidad mencionando cosas ciertas, cosas bíblicas o cosas del pasado. Reglas importantes que tú y yo tenemos que entender, por favor, y más que entenderlas, tenemos que practicarlas y debemos nosotros aprenderlas y tener cuidado con estas reglas, por favor, porque podemos ser engañados. Los demonios comúnmente tratan de ganar credibilidad mencionando cosas ciertas, cosas bíblicas o cosas del pasado que nadie conoce, para que tú y yo entonces les prestemos atención y les creyamos y tomemos como que es de Dios la palabra que se nos está dando. Cuidado con esto, por favor. No caigas en el engaño del padre de la mentira. Tenemos un ejemplo muy claro de esto en el Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante, cuando Pablo se encuentra con aquella mujer que tenía, dice la Escritura, un espíritu de adivinación. Y sé que lo hemos visto en otras ocasiones, pero yo no quiero que dejemos de verlo textualmente para que se dé cuenta de lo que le estoy enseñando. Hechos 16, verso 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, gracias a Dios por Pablo que oraba, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba a gran ganancia a sus amos adivinando. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, dice, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué tenía esta mujer? Un espíritu de adivinación. Pero note que los versículos me mencionan por segunda ocasión la oración. ¿Ok? ¿Lo notó? ¿Sí? Muy bien. Versículo entonces 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué?
Entonces mire el mensaje de esta mujer. Un mensaje cierto y un mensaje positivo. ¿Cuál era la parte cierta? Que ellos eran siervos del Dios Altísimo. ¿Cuál era el mensaje positivo? Que anunciaban el camino de la salvación. Entonces, por favor, escuche. No porque se esté identificando como un siervo de Dios y me esté diciendo un mensaje aparentemente positivo, significa que lo que me están diciendo viene de Dios. Repito esto porque es bien importante. Hoy en día estamos en los días peligrosos que Pablo testificó y profetizó, que dice que algunos escucharían a doctrinas engañadoras de demonios, y para engañar a los escogidos se necesitan doctrinas de demonios, se necesitan doctrinas aparentemente fundadas en la palabra, con mensajes positivos de aparentemente siervos ungidos del Dios Altísimo, pero que realmente no sean de Dios. Y esto está pasando, amados hermanos, mucho hoy en día. Por eso usted y yo debemos estar atentos a estas enseñanzas que hay en la palabra para no ser engañados. Esto era muy fácil para engañar a Pablo, para engañar a los discípulos con este mensaje tan positivo, con este mensaje que los estaba levantando, que los estaba animando, pero Pablo no se la creyó. Versículo que sigue, 18. Esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió, dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Dónde está la clave aquí para darnos cuenta, como se dio cuenta Pablo, que ese mensaje tan positivo que estaba declarándole esta mujer, que esa verdad tan clara que estaba hablando Pablo, no venía de Dios, sino del demonio? ¿Cómo le hizo Pablo? Se llama oración. ¿Está conmigo? Porque dice que desagradando a Pablo. Cuando la Biblia dice desagradando a Pablo, significa que en Pablo estaba actuando el don del discernimiento de espíritus, lo cual se necesita dentro de cada uno de nosotros, no solamente dentro de los pastores, no solamente dentro del liderazgo, se necesita principalmente dentro de cada creyente que está más expuesto a ser engañado allá afuera por cualquier viento de doctrina. Se necesita el discernimiento de espíritus para saber que si algo me está hablando muy bonito, me está hablando una verdad aparentemente muy bonita, probablemente esto no es de Dios. ¿Cómo lo voy a saber? A través del discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento de espíritus no va a venir a mi vida a menos de que yo me convierta en un hombre o en una mujer, usted, de oración. ¿Ok? Por eso me encanta que la Escritura y el Espíritu Santo dejó ahí que mientras iban ellos a la oración, sucedió esto. ¿Por qué? Porque le está dando a la oración una importancia vital. ¿Se da cuenta por qué este servidor se empeña en decirle que venga usted a orar? Porque yo no voy a estar con usted cuando venga alguien a hablarle bonito, a declararle verdades como le declaró esta mujer a Pablo. Yo no voy a estar con usted para decirle a usted si es Dios o no es Dios, si es un verdadero profeta de Dios o es un falso profeta. El que va a estar con usted es el Espíritu Santo de Dios y el discernimiento que Él puede dar si usted es un hombre o una mujer de oración. Pero si usted no es un hombre o una mujer de oración, lo siento, pero usted se expone a ser engañado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque le van a hablar con Biblia,
Le van a hablar cosas positivas. Le van a hablar mensajes que son importantes, mensajes que le van a llenar el oído, mensajes que le van a convenir, como lo que le estaban diciendo a Pablo, y usted lo va a tomar como que Dios me habló. Mentira, es el diablo mismo. Amén. Por eso cuidado, por favor, con las palabras de profecía al momento de confrontar los demonios. Cuando hay confrontación de demonios, una de las cosas que se pueden manifestar es precisamente esto, que alguien traiga un mensaje de profecía. Pero hay varias claves para distinguir las palabras de Dios de las palabras del diablo. Y qué bueno que en la Biblia el Señor nos dejó instrucciones claras para que nosotros podamos ser guiados y no seamos engañados. Así que número 1, para saber si un mensaje es de Dios o del diablo, número 1, tenemos que saber que el mensaje debe cumplir con los propósitos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 14 me habla de los propósitos cuando hay una palabra de profecía. Y dice 14 verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie ¿qué? Le entiende. Por eso dijimos que no se recomienda hablar en lenguas cuando hay una liberación, porque tú no entiendes lo que está diciendo aquella persona. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres para 3 propósitos: edificación, dígalo conmigo, exhortación y consolación. Y el versículo 24 y 25 del mismo capítulo me agrega un cuarto propósito. Ese propósito es convencimiento de pecado. Porque el versículo 24 y 25 de ese capítulo dice que cuando entra un incrédulo y hay una reunión donde todos están profetizando, entonces dice que por todos los que están profetizando, ese incrédulo es convencido y que lo oculto de su corazón es expuesto y se hace manifiesto. Entonces el pecador se postra delante de Dios y lo adora y declara que verdaderamente Dios está entre nosotros. Así dice el versículo 24 y 25. Entonces el cuarto propósito es convencer de pecado al pecador, al incrédulo. ¿Ok? Entonces, cuando hay un mensaje que viene de Dios, tiene que cumplir con estos 4 propósitos. Segundo, cuando un mensaje viene de Dios, nosotros tenemos que aprender que a los profetas hay que juzgarlos o probarlos. Tú puedes hacer esto, porque la Biblia me enseña que necesitamos nosotros probar a los profetas y probar el mensaje que ellos están dando, ¿sí? Aunque algunas veces, escúchame bien, nosotros debemos de tener cuidado con esto y no malinterpretar. Cuando decimos juzgar al profeta, no estamos hablando de su apariencia, no estamos hablando de su grado o de su posición eclesiástica, ¿sí? Estamos hablando de juzgar al profeta, que ese hombre o esa mujer de Dios pueda actuar conforme a la palabra del Espíritu de Dios. En otras palabras, un profeta verdadero de Dios, a la hora de actuar, a la hora de profetizar, a la hora de ejercer su don, nunca va a glorificar al hombre. Escúcheme bien, ni Jesús mismo buscó gloria para sí mismo, sino que buscaba siempre la gloria de su Padre, ¿cierto? Entonces, si un profeta te va a profetizar,
Él no va a buscar gloria o reconocimiento para él. No, esta es una señal para probar a un profeta, y si lo está haciendo, lo más seguro es que ese no es un profeta de Dios. Tampoco un profeta verdadero de Dios te va a acusar públicamente de pecados pasados que Dios ya te ha perdonado. ¿Me expliqué lo que dije? Lo vuelvo a repetir. Un verdadero profeta de Dios no te va a acusar públicamente de pecados pasados de los cuales tú ya fuiste perdonado. Porque si ya fuiste perdonado, ¿para qué Dios te va a sacar públicamente un pecado de tu pasado del cual Él ya te perdonó? No cumple con los propósitos de la profecía. Hágase todo para edificación, ¿no dice? ¿Para qué más? Exhortación, consolación, convencimiento de pecado, pero al incrédulo cuando es públicamente, principalmente. ¿Sí? Entonces escúcheme bien, amados hermanos, necesitamos nosotros tener cuidado con estas cosas, porque por no tener cuidado de estas cosas caemos en los engaños y a veces andamos detrás de los profetas. Necesitamos nosotros tener discernimiento como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Entonces veamos por favor lo que dijo Pablo. Primera de Corintios capítulo 14, él sigue enseñando, versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Está leyendo conmigo? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Esto debe de haber cuando nos reunimos y se permite, pero dice, hágase todo para edificación. Verso 27, que 27, si habla alguno en lengua extraña, ojo con esto, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué pasa con el que habla en lenguas? Que se calle, ¿cierto? ¿Quién lo dice? El hermano Jorge. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y le hable para sí mismo. ¿Y para quién? Para Dios. En otras palabras, a mí me ha pasado, hermanos, en ocasiones cuando la presencia del Señor inunda mi corazón y de momento el don de lenguas comienza a fluir de mi vida. Si yo me estoy dando cuenta que no tengo una interpretación o nadie está interpretando, no conviene que yo mantenga mi voz en alto para que todos escuchen que yo estoy hablando en lenguas, porque eso no edifica a nadie. ¿Me estoy explicando? Entonces, como le estoy hablando a Dios y me estoy edificando a mí mismo, Pablo dice, ¿sabes qué? Bájale volumen a tu concierto y ora para ti mismo nada más. Amén. ¿Me explico? Me explico. Ora para ti mismo y para Dios. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué tenemos que hacer? Juzgar. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, dice, calle, ¿quién? El primero. Y cuando dice los demás juzguen, está en el contexto de los profetas. O sea que los primeros en juzgar la profecía son aquellos que tienen este don de profecía. Amén. Amén. ¿Ya los empaché? ¿Están aprendiendo? ¿Se están durmiendo? No se duerma, porque el diablo también hace eso, que usted se duerma.
Ahorita se lo voy a enseñar en la Biblia, no es, no es mentira. ¿Sí? Cuidado con esto. ¿Sí? Si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Así que cuidado con esto. Número 3, los profetas que son verdaderos de Dios no promueven la confusión. ¿Ok? Con esto vamos a darnos cuenta si un verdadero profeta está hablándome o no viene de Dios. Porque los verdaderos profetas de Dios nunca van a promover la confusión o la división entre el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 31, habla el apóstol y dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y que todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Verso 33, pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Entonces cuidado con esto, iglesia, por favor. Nunca un verdadero profeta de Dios te va a hablar para traer confusión a tu vida o para traer división al cuerpo de Cristo. Aunque aclaro, a veces la manera en la que Dios habla o la manera en la que Dios hace las cosas nos puede confundir porque de momento no lo entendemos, pero al final nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que Dios nos está pidiendo es para bien. ¿Sí? Puede hablar Dios de maneras un tanto confusas, pero Él no es un Dios de confusión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Dios le dijo a aquellos hombres: vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Quién entiende eso? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. Entonces, cuidado con esto, por favor. Cuidado con las palabras proféticas. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, escuche bien esta gran verdad. Dios está interesado en tener una comunión íntima con nosotros, sus hijos. ¿Sí? Él quiere hablarnos individualmente a cada uno de nosotros. Por eso el que anda buscando un mensaje de Dios a través de un profeta o a través de otra persona, lo único que esa persona está demostrando o está dando a conocer es la pobreza de su comunión íntima con Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que no andes buscando un mensaje aquí, un mensaje allá, porque lo único que estás haciendo notar es que tú no tienes una comunión íntima con Dios para escuchar la voz de Dios directamente hablándote a ti. Y si tú no escuchas la voz de Dios hablándote directamente a ti, escucha bien, te vas a meter en serios problemas. Si siempre estamos esperando que otros nos digan lo que Dios quiere que hagamos, nos vamos a meter en graves problemas. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra propia comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios para poder escuchar su voz claramente y evitar ser engañados escuchando las voces extrañas de los demonios que están para engañarnos. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero al extraño no lo van a ¿qué? No lo van a seguir. ¿Por qué? Porque el pastor conoce a sus ovejas, y las ovejas que tienen comunión íntima con su pastor conocen a su pastor. 2 dijeron amén. Digo amén por todos. Porque esto es así. Así que por favor, iglesia, ya dejemos esa moda de personas que andan buscando profetas, que andan de evento en evento, de concierto en concierto, de seminario en seminario,
de campaña en campaña, buscando un evangelista que venga y les dé una palabra del cielo para saber qué ellos deben de hacer. Tú no conoces a ese evangelista, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que los evangelistas no sean de Dios. No estoy diciendo que no haya profetas o no haya pastores que sean de Dios, pero te estoy invitando a desarrollar tu propia intimidad con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Te estoy invitando a que te metas tú en la cámara secreta con el Padre Celestial y desarrolles tu habilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, porque a Él, como me habla a mí, te puede hablar a ti también. Amén. Pero volvemos a lo mismo. Esto no se desarrolla en nosotros a menos de que seamos hombres y mujeres de oración y ayuno. Amén. ¿Quieres saber qué está detrás de tus hijos influyéndoles? ¿Quieres discernir verdaderamente lo que está pasando en tus hijos? Te invito a convertirte en una mujer o en un hombre de ayuno y de oración, y te vas a dar cuenta que tú mismo vas a empezar a discernir cuando tu hijo, sin decirte las cosas, está haciendo cosas que no agradan a Dios. Yo no he tenido que estar con mis hijos todo el tiempo para saber cuando ellos han hecho algo a mis espaldas sin que me lo dijeron y que Dios lo pueda revelar. ¿Sí? Cuando esto sucede, los llamo y le digo: a ver, ven, hija, ven, hijo, esto así y así. Ah, ¿cómo? No, no, mira esto. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que revela las cosas ocultas, y en Él no hay secretos, no hay misterios. Amén. Si supiera usted cómo el Espíritu de Dios se las encarga para revelar cosas que suceden en su pueblo, ¿sí? De repente mi hijo me enseñó una vez: papá, mira, te quiero enseñar una imagen de mi carro. A ver, me enseñó una imagen de su carro. Dice: mira, quiero que veas quiénes iban entrando al cine. Y yo: a ver, pásamela. Y su carro, que tiene la capacidad de grabar todo, grabó a algunos de ustedes, y ustedes no saben que yo sé. Y usted pensaba, entraban con cuidadito, nadie nos ve, tranquilos. Dios se las encarga de maneras, amados hermanos, milagrosas, sobrenaturales, de revelar las cosas que aparentemente algunos quieren hacer sin que nadie lo sepa, y que Dios dice: momento, ya te dije que conmigo no puedes jugar a las escondidillas. Lo que tú haces en secreto, yo me encargo de ponerlo en público. ¿Cierto? ¿Qué hacemos nosotros los pastores? A veces pasamos por un momento de gracia, esperando a ver en qué momento las personas se dan cuenta que no están siguiendo el consejo o no están siguiendo la guianza de Dios, y que dicen: hey, esto, mejor paramos aquí porque estamos jugando con fuego. Porque si Dios no habla a tu vida y no le haces caso a la voz de Dios, entonces no le vas a hacer caso a la mía. ¿Cierto? Amén. No, hombre, ya vamos a acabar, están bien serios hoy. Amén. ¿Está disfrutando? Ya quieren que diga quiénes fueron, ¿verdad? Todo espíritu de sospecha fuera. Otra de las manifestaciones, amados hermanos, con la cual debemos de tener mucho cuidado, aparte de las palabras proféticas, es cuidado con las caídas espirituales, o cuando se dice que somos derribados en el espíritu. Cuidado con eso. ¿Ok? Yo puse ahí algunos versículos que vamos a analizar en los últimos minutos que me quedan, porque esta parte de esta enseñanza es un arma
A ver si lo puedo explicar. De dos filos. Así como la imposición de manos se enseña en la Biblia para bien, y sabemos que la imposición de manos la practican en el ocultismo para mal, de la misma manera, el caer bajo el poder del Espíritu Santo y quedar en algunas ocasiones inconsciente, ¿sí?, puede suceder, como algunos lo dicen, pero también sucede en los ritos de ocultismo o de hechicería, a donde a la gente se le enseña a entrar en un trance, poner su mente en blanco y entonces quedar inconsciente para poder transferir a esa persona toda clase de influencia espiritual, de manera que esa persona reciba conocimientos, habilidades o transferencia demoníaca. Entonces, debemos de tener cuidado con las caídas en el espíritu, porque en muchas ocasiones o en algunas ocasiones la persona que cae al suelo pierde el conocimiento. ¿Ok? Ahora, escuche por favor. Cuidado cuando nosotros aceptamos caer en un estado de inconsciencia, porque uno puede estar exponiéndose a la influencia de malos espíritus. Perder el conocimiento, al igual que la imposición de manos, como lo acabo de explicar, tiene un riesgo. No hay evidencia bíblica, escuche bien, que nos enseñe que el propósito del poder del Espíritu Santo es dejarnos inconscientes. Lo voy a repetir otra vez. No hay evidencia bíblica de que el propósito del Espíritu de Dios al manifestarse en nuestras vidas es tirarnos al suelo y dejarnos inconscientes. Al contrario, se le ordena a los creyentes a controlar nuestra mente y a estar alertas y vigilantes en todo momento. Alguien dijo que una mente vacía es un taller para Satanás. Una mente en blanco es un taller para que Satanás pueda obrar y arrojar toda clase de pensamientos malignos. Por lo tanto, yo debo de tener cuidado con lo que viene a mi mente y no la debo dejar inconsciente, abriendo puertas a la transferencia demoníaca. Veamos por favor esto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Voy a derribar argumentos. Y luego dice, llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora note, esto no se puede obedecer si yo no estoy consciente. ¿Me expliqué? Yo no puedo derribar argumentos si yo no estoy consciente de esos argumentos. Yo no puedo llevar a Cristo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo si yo no estoy consciente de esos pensamientos. Entonces, para poder cumplir con este versículo que está diciendo Pablo, yo debo de estar consciente en todo momento. ¿Ok? Entonces, escúcheme bien. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Yo sé que algunos quizás se quedaron con una idea ahí, bueno, ¿y qué ha pasado si el pastor nos dijo la otra vez que también él cayó al suelo, juntamente con la pastora? Y no solamente yo, algunos de ustedes han caído al suelo. Levante la mano el que ha caído al suelo. Levante la mano quien no ha caído al suelo para que esta noche lo experimente.
1, 2. ¿Quién más? Los que no han caído al suelo, para que lo experimenten, ¿no? Hoy vengo con ganas de empujar. Mira, hermanos, le voy a contar una experiencia mía rápido, aunque ya dije muchas veces que la experiencia nuestra no hace la doctrina, ¿ok? Sin embargo, cuando la experiencia nuestra puede estar de acuerdo a la palabra, uno puede utilizarla como un ejemplo, una enseñanza para poder ejemplificar y entender la palabra, ¿ok? Recuerdo cuando estaba yo soltero en Cuernavaca. En aquel entonces se hizo una campaña a nivel internacional y también en México con un evangelista muy conocido llamado Morris Cerullo. Algunos han conocido el ministerio de este evangelista que tiene trasfondo, o creo que él es judío, si no mal recuerdo. Este hombre se decía que era usado por Dios, y digo se decía porque yo no sabía mucho de él, y sanidades, etcétera. Entonces mandó un equipo de él muy cercano a Cuernavaca para hacer la campaña y él predicar en una pantalla grande. Entonces él predicó, y después de predicar, entonces hizo un llamado a todos los que querían recibir del Espíritu Santo de Dios. Y entonces todos los que queríamos del Señor, porque todos queremos del Señor, ¿cierto? Amén. Todos queremos del Señor, nos formamos y se hizo una hilera grande de tal manera que vinieron muchos de su equipo y empezaron a orar por las personas mientras él estaba orando en pantalla por toda la gente que estaba recibiendo esa bendición. Ahora, empezaron a pasar, y conforme pasaban algunos, los de su equipo los tocaban y la mayoría de ellos caía al suelo. Entonces ya voy llegando yo. ¿Ok? Pasan 3 delante de mí y pum, 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 noqueados. Y entonces llego yo y ahí estoy listo. Primer intento, nada. Segundo intento, nada. Tercer intento, ya casi me quiebra el cuello y yo mejor me hice de un ladito porque ya me estaba lastimando. Nunca me caí. ¿Sabe qué pasó? Me fui esa noche a mi casa frustrado. ¿Está conmigo? Me fui frustrado. Por un momento me sentí pecador. Qué bueno que me están siguiendo. Porque yo dije, Señor, el siervo mandó a su equipo, la mayoría de gente cayéndose, y a mí 3 veces, y en el tercer round ni siquiera me tiró. Y yo de veras, les soy honesto, me sentí frustrado, me sentí pecador y dije, ¿acaso hay un pecado dentro de mí que no me permitió recibir la llenura del Espíritu Santo? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me quedé frustrado, yo no recuerdo cuánto tiempo, amados hermanos, hasta que después entendí, como le predicaba el domingo, que el mejor toque es el toque que te da Él. Y el Espíritu Santo de Dios me tocó en mi habitación, en la comunión que yo tuve con Él. Y yo dije, Señor, gracias, porque ahora entiendo que es tu toque. No es el toque del hombre, es tu toque el que cambia. Es tu toque el que sana. Es el toque de Jesucristo el que cambia las vidas. Es el toque de Jesucristo el que echa fuera demonios. Aleluya. Es el toque de Jesucristo el que hace nuevas todas las cosas. Deja que Jesús te toque y verás cómo tu vida no volverá a ser la misma. Amén. Iglesia, aunque no hay evidencia bíblica que nos enseñe que el propósito del poder del Espíritu Santo es dejarnos inconscientes, lo cierto es que es posible, escuche bien esto por favor, es posible caer al suelo bajo el poder o el efecto de un encuentro con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si es posible. Voy a repetir esto porque es muy, muy importante, porque parece contradictorio, pero no es
contradictorio lo que le estoy diciendo. Y ahorita se lo voy a comprobar con la escritura, ¿sí? Aunque no hay evidencia bíblica que nos enseñe que el propósito del poder del Espíritu Santo es dejarnos inconscientes, lo cierto es que es posible caer al suelo bajo el efecto del poder del Espíritu Santo de Dios, y esto es algo que puede suceder. Encontramos algunos ejemplos bíblicos como en Hechos capítulo 9, verso 3 y 4. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó ¿qué? Un resplandor de luz del cielo. Y dice, ¿qué sucedió con Pablo? Cayó en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ojo, claro, otra vez, no hay evidencia bíblica de que el propósito de un encuentro con el Espíritu Santo es tirarme al suelo y dejarme inconsciente. Sin embargo, puede suceder. Aunque en este ejemplo Pablo se encuentra con la gloria y el resplandor de Dios, cae al suelo, pero vemos que no está inconsciente, porque inmediatamente dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si hubiese estado inconsciente, no podía escuchar la voz, ¿cierto? Adelante, veamos un ejemplo donde sí la persona estuvo totalmente inconsciente. Marcos 9, verso 26. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió de aquel niño que estaba endemoniado, y dice que él quedó ¿cómo? Como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. O sea que muchos se dieron cuenta que el muchacho estaba inconsciente, como muerto. Entonces, ¿por qué quedó como muerto? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en Jesucristo, y cuando salió el demonio, aquella persona quedó inconsciente. Esto puede suceder en algún momento de liberación en nuestras vidas. Ahora, no toda la persona que cuando cae al suelo con un encuentro con el Espíritu Santo de Dios y queda ahí en el suelo, allí quizá inconsciente, tiene que ver con una liberación. La mayoría de las veces, amados hermanos, la persona cuando queda inconsciente puede ser una liberación, pero hay casos en los cuales no es una liberación, sino que fue un toque poderoso de la presencia del Espíritu Santo de Dios, como le sucedió a Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Juan está en la isla de Patmos recibiendo la revelación del Apocalipsis, teniendo esa visión del Hijo de Dios, y dice Apocalipsis 1, 17: cuando le vi, ¿qué sucedió? Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Amén. Ahora escúcheme bien, pues, basado en lo que estamos leyendo. Creo por experiencia y también por los ejemplos bíblicos que acabamos de ver, que es más seguro que una persona caiga al suelo en un encuentro con el Espíritu Santo de Dios y quede inconsciente si es que fue libertada de algo. ¿Me estoy explicando?
Y es más seguro que la persona caiga al suelo en el no encuentro con el Espíritu Santo de Dios y al caer al suelo no quede inconsciente. No sé si me expliqué. ¿Sí? Lo más seguro. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender? Si estamos en una campaña y alguien ora por nosotros, caemos al suelo y nosotros no perdimos el conocimiento, gloria a Dios, porque estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Amén. Tú estás consciente de lo que aquella persona puede estar ministrando sobre tu vida o de lo que aquella persona pueda estarte haciendo. ¿Me expliqué? Pero si tú quedas inconsciente, no conoces a la persona que te ministró, tú no sabes lo que está diciendo sobre tu vida o lo que está haciendo sobre ti. ¿Me expliqué? Entonces, escúcheme bien. Repito esto. No hay evidencia bíblica que cuando caigamos nosotros bajo el poder del Espíritu Santo, el propósito de Dios es que nos quedemos inconscientes, aunque puede suceder. La mayoría de las veces que nosotros hemos caído al suelo, yo no recuerdo haber quedado inconsciente. ¿Tú recuerdas? Ahora, no estoy diciendo que los que quedaron inconscientes están mal, pero es mejor a veces no quedar inconsciente, porque así tú puedes escuchar la voz de Dios como la escuchó Pablo, como la escuchó Juan. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. ¿Sabes por qué? Porque en mi experiencia como ministro, a veces he orado por personas en medio de un mover del Espíritu Santo de Dios, como apenas le comenté. Estábamos en un mover del Espíritu Santo de Dios. Una persona empezó a hacer una oración aparentemente en lenguas así extraña, y a mí me molestó como le molestó a Pablo esta mujer. Y entonces yo la tenía cerca a esa persona y lo único que hice fue estirar mi mano a esa persona y silenciarla en el nombre precioso de Jesús. Aquella persona se fue al suelo y ahí se cayó y se quedó inconsciente. Yo continué orando por el resto de las personas acá al frente, por las que estaba orando, y después me di cuenta y dije: Señor, tenía yo que haber seguido adelante, porque probablemente estaba enfrente de un endemoniado y necesitaba echar fuera ese demonio. Lo único que hice fue silenciarlo. Pero aprendimos que Jesús lo reprendía, lo silenciaba y lo echaba fuera y decía: no vuelvas otra vez a entrar. ¿Cierto? Amén. Con esto termino. En una ocasión que yo caí al suelo, sucedió en Mundo de Fe en Dallas, y esa vez yo recuerdo que tuve una experiencia gloriosa, porque pasé al frente después de que un pastor ministró, y yo corriendo estaba esperando que él terminara ya para hacer su llamado, porque yo sentía una necesidad tremenda de pasar al frente y doblar mis rodillas ahí en el altar. Recuerdo que pasé al frente en cuanto pude, y estando yo ahí al frente, no recuerdo si alguien oró por mí, no recuerdo absolutamente nada. Lo único que yo recuerdo que en un momento me fui hacia atrás y caí. Y cuando caí, con mis ojos cerrados hacia el techo, ¿verdad?, sentí una luz que vino sobre mi vida así, me cegó de tal manera que yo no podía mantener mis ojos cerrados mirando hacia arriba, porque esa luz me lastimaba tremendamente los ojos, aunque yo los tenía cerrados. Recuerdo entonces que volteé mi cara, traté de cubrirme el rostro porque no aguantaba esa luz, ¿verdad? Y entonces traté de comenzar a hablar y adorar al Señor y decirle tantas cosas que tenía en mi corazón para decirle. Y en ese momento escuché la voz del Espíritu Santo de Dios que me dijo: shh, cállate. No es momento de que tú me hables, es momento de que tú me escuches. Wow, qué voz tan preciosa del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, amados hermanos, dejé todo intento de hablarle al Señor, y lo único que hice fue como dijo aquel siervo: habla
que tu siervo oye. Y empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios hablando a mi vida, hablando a mi vida, hablando a mi vida, mientras aquella luz me cegaba y me cegaba y me cegaba. Y me acordé lo que le pasó a Pablo y decía: Señor, gracias, porque de la manera en la que tú cegaste a Pablo en el camino a Damasco, a mí me arrojaste al suelo para encontrarme con tu presencia y ministrarme poderosamente para empezar el ministerio que ahora tengo aquí en Estados Unidos. Porque eso sucedió cuando inicié el ministerio aquí en Estados Unidos. Dios es un Dios de maravillas. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé, Señor, que las cosas que estamos hablando quizá sean un poco difíciles de digerir para algunos de nosotros, porque esto es una carne, Señor, espiritual que se necesita hablar. Ayúdanos, Dios, a entender que necesitamos tener cuidado con las manifestaciones. No todo el que habla lenguas está lleno de tu Espíritu Santo. No todo el que profetiza habla en nombre tuyo. No todo el que hace milagros, que hace sanidades, el que echa fuera demonios, es un verdadero siervo tuyo. No todo, oh Señor, el que te dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Ayúdanos a entender que debemos de tener cuidado al ministrar a personas del sexo opuesto. Ayúdanos a entender, a tener cuidado con aquellos que vienen a darnos mensajes positivos, a declararnos verdades, utilizando inclusive las mismas escrituras en algunas ocasiones. Ayúdanos a tener discernimiento. Y el discernimiento no viene a nuestras vidas a menos de que volvamos a ser hombres y mujeres de oración. Por eso, Padre, yo hago un llamado una vez más a este pueblo que no ora, que está expuesto al engaño, que está expuesto al desánimo, que está expuesto a que cualquier artimaña del diablo los engañe y los aparte de la bondad tuya, los aparte, Señor, de la verdad tuya. Y todo porque han dado lugar al diablo al no orar. Señor, ayúdanos a entender que tú has dejado tu Espíritu Santo y has dado tus dones para edificar la iglesia. Cada manifestación del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia y no para la glorificación humana. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a estar sobrios, a no perder el conocimiento. Si en algún momento vamos a ser derribados por el poder de tu Espíritu Santo, que así sea, Señor, pero que nos pase lo de Pablo, que nos pase lo de Juan. Queremos estar conscientes para escuchar tu voz. Queremos estar conscientes para escuchar lo que tú quieres decirnos. Y si en algún momento, Padre, no estamos conscientes, ayúdanos y protégenos. Protege nuestras vidas para que nuestra mente que quedó en blanco no sea la puerta para influencias satánicas o malignas. Permite, Señor, que si esto va a suceder, suceda en la presencia de un verdadero siervo tuyo. Y si tú nos vas a mantener en silencio, es porque nos has liberado de alguna cosa o de algo, Señor, que tenía que salir de nuestro cuerpo. Probablemente una enfermedad, probablemente un temor, probablemente, oh Señor, una duda. Yo no sé, tú lo sabes. Pero ayúdanos, Padre, a tener cuidado para no ser engañados. En el precioso y bendito nombre de Jesús, ayúdanos a desarrollar nuestra propia comunión íntima. Yo quiero desarrollar mi propia comunión íntima. Quiero escuchar tu dulce voz, Jesús.
No quiero ir detrás de los hombres. No quiero ir detrás de los ministerios. No quiero ir detrás de los famosos. No quiero ir detrás de ninguna persona humana. Quiero seguirte siempre a ti y poner mis ojos únicamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, hombre, a quien sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.